Bienvenidos a todos nuestros amigos. ¿Cómo están? Ahorita me siento muy contento porque estamos aquí de visita en la Ciudad de México y venimos a ver la obra de Silencio Romeo, ¿verdad? Sí, Silencio Romeo. Y me da mucho gusto conocer a estos actores profesionales, en verdad. Tuve la oportunidad hace rato de entrar a ver su obra y me conmovió bastante. De verdad, me gustó mucho. Es una historia muy bonita y vi el gran trabajo que hicieron estos actores. Los tres hicieron un gran trabajo. Así que queremos que, si ustedes tienen la oportunidad, aprovechenla y puedan verlas con otras obras y otros temas. Silencio Romeo acaba de terminar su temporada, pero ustedes pueden aprovechar y ver otros de los trabajos que ellos hacen. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en conocerlos a los tres. Igualmente. Bueno, ahorita quisiera aprovechar para hacerles algunas preguntas y conocerlos un poco mejor y que las personas que nos ven por YouTube también los conozcan y vean lo que hacen. Esta es mi seña. Pues bueno, en el caso de la obra Silencio Romeo me interesó verla para también conocer su trabajo como actores sordos y también cómo lidian pues con los actores oyentes, cómo trabajan así. Quisiera conocerlo y que pudieran explicarnos un poquito a las personas oyentes que nos ven y ellas puedan entenderlo. Ustedes pueden responder quien quiera y con libertad. La primera pregunta sería, ¿cómo decidieron que querían ser actores, que querían trabajar de esto? Bueno, yo empecé junto con Alberto Lovnitz, el director de la compañía en ese tiempo de Seña y Verbo, porque él trabajó en Estados Unidos junto con un grupo de actores como parte de su trabajo, y eso lo llevó a preguntarse qué estaba pasando en México con el teatro de sordos. Entonces, al llegar aquí otra vez, comenzó a formar un proyecto y comenzó lo que sería Seña y Verbo. Entonces empezó a buscar personas sordas que les interesaran y alrededor de 70 personas sordas participaron en un proceso de casting donde se veía sus cualidades, si tenía talento para la actuación, si sabía lengua de señas, y este grupo de personas se redujo a unos 20 más o menos. 50 fueron descartados en la primera selección y después empezaron a dar cursos, capacitaciones que redujo el grupo a 9, y en ese grupo se dividió un grupo de 3 para obras infantiles y 6 sordos para público más adulto. Después tenía que hacerse un casting de actores oyentes. Los actores sordos hacían alguna actividad o presentaban alguna obra y después enseñaban el idioma a los oyentes y se compartía de esta forma la comunicación, logrando así hacerlo de una forma eficaz. Fue un proceso que se tuvo que ir llevando a cabo y después tuvimos que empezar a sacar las obras, los textos de diferentes autores para poderle dar vida a los personajes y poder montar la obra con música, iluminación y hacer algo que las personas sordas pudieran ver y sentir que no fuera solo para oyentes, sino que sordos participaban en ellas y que se sorprendía nuestro público al darse cuenta que actores sordos y oyentes participaban en conjunto, las personas sordas hablando en lengua de señas acompañados con la voz de los actores oyentes. Y ese fue el comienzo. Bueno, y en el caso de ustedes, de esta obra de Shakespeare, el proceso de traducción a lengua de señas mexicana, ¿fue complicado? ¿Fue sencillo? ¿Cómo se sintieron al hacerlo? Bueno, cuando empezamos con esta obra de Shakespeare, teníamos el texto en español y necesitábamos hacer la traducción a lengua de señas. Eduardo y yo
se nos dificultó mucho el español, y al ser una obra traducida principalmente del inglés al español y luego el texto para teatro, sabemos que es un texto complejo, metafórico y que es profundo al implicar toda la poesía de Shakespeare, así que necesitamos apoyarnos con un intérprete. Lo que hacíamos es que el intérprete nos daba la idea clara de lo que quería decir y después nosotros hacíamos la traducción. Necesitábamos entender el concepto y dialogar entre nosotros para ver cuál sería la idea más acertada para transmitir. Y fue como con la ayuda de un intérprete pudimos avanzar en este proceso. Entonces, una vez teniendo el texto en lengua de señas mexicana, tuvieron que practicar y hacerlo ya el montaje propiamente dicho. Saber que las personas en el teatro iban a ver esta obra en lengua de señas y que tenían que entender con claridad. Por ejemplo, cuando los oyentes van y están de visita en el teatro, no sé, no saben lengua de señas o no conocen lo que es la comunidad sorda, ¿ustedes cómo se esfuerzan por compartir tanto su trabajo como su idioma para que las personas oyentes entiendan y les impacte de alguna manera? Bueno, pues en el caso de Lupe, ella fue la primera en entrar a la compañía, tiene 25 años de experiencia y ha trabajado durante todo este tiempo, que es lo que tiene Seña y Verbo. Entonces, Seña y Verbo ya es una compañía con experiencia en incluir actores oyentes. Los actores oyentes son profesionales, actores externos que no forman parte de la compañía, pero que invitamos a que trabajen con nosotros. En el caso de nosotros, como actores sordos profesionales, sabemos que tenemos que capacitarnos en temas de actuación y poder transmitir lo que los textos dramáticos nos exigen. Entonces seguimos capacitándonos todavía. Cuando invitamos a un actor oyente, tenemos que convivir con él, trabajar juntos, y nosotros como actores sordos empezamos a enseñarles lengua de señas a los oyentes, así ellos pueden aprender. Es lo mismo con los directores. En el caso de los directores no conocen la cultura del sordo, lo que implica, y poco a poco van cambiando su panorama, y así los directores se dan cuenta de cómo trabaja y cómo es la persona sorda. Hemos conocido a diferentes directores y les hemos compartido lo que es la cultura sorda para que trabajen con nosotros, y así podemos trabajar en equipos, sordos y oyentes, como en esta obra, Silencio Romeo. El trabajo principal fue en los ensayos, no fue un montaje rápido, teníamos que ensayar y era muy importante que nosotros trabajáramos en la traducción. Eliu Zárate, uno de nuestros intérpretes, nos ayudó con esta traducción, y así es como pudieron ver que teníamos, bueno, ahorita sí tenemos un actor oyente nada más en escena, pero generalmente son dos actores oyentes en escena y tienen que coordinar lo que dicen con la voz con lo que dicen en lengua de señas al mismo tiempo, y sabemos que es algo muy complicado porque, por ejemplo, si le preguntáramos a un intérprete que tiene que hablar al mismo tiempo en español y en señas, muchos de ellos no pueden hacerlo porque la gramática es diferente y llegas a contradecirte. Entonces nosotros tuvimos que enseñar a los actores oyentes a que tuvieran la capacidad de hacer esto, y pues sí le sufrían, se confundían con las señas, era todo un reto, pero poco a poco fueron mejorando, y por medio de la práctica, más o menos, ¿cuánto fue? Como 6 meses, ¿verdad? Sí, 6 meses de ensayos, ellos pudieron llegar a un buen punto, donde poco a poco, con las funciones y todo, ya podían hacer, bueno, con los ensayos generales, perdón, las personas daban una buena opinión de la obra, y así fue como arrancamos. Primero hicimos un ensayo, ya que lo teníamos, invitamos a personas para que lo vieran, nuestros amigos, otros sordos, otros actores, y entonces al ver que la obra funcionaba bien, ya hicimos algunos ajustes también como parte de nuestro trabajo, y obviamente tuvimos una buena dirección, ¿verdad? Aquí llega mi querido primo Romeo, justo a tiempo. Cuando la escaramuza se terminó, siempre ha sabido huir de la guerra. Hola, amado primo Mercucho. ¿Pero cómo? ¿Sigues prisionero de la tristeza? Más de una ocasión se te ha visto, aumentando con lágrimas el fresco rocío de la mañana. ¿Y qué opina la comunidad sorda cuando ve su trabajo? ¿Cuál es la reacción o su sentir?
Así es. Bueno, en el caso de Silencio Romeo, las personas sordas conocen la historia de Romeo y Julieta. La han visto en películas, quizá en teatro para oyentes, en diferentes medios, en los libros, pero no la conocen al 100%. Solamente los libros no les dan mucha información. Cuando ellos ven algo que se presenta, entienden claramente, pero se dan cuenta que hay una enemistad, pero no saben por qué. Al ver esta presentación de seña y verbo en lengua de señas, ellos se dan cuenta y dicen, entiendo ahora lo que estaban tratando de explicar en esas películas. Sabemos que el lenguaje también es un factor importante. Los sordos no están acostumbrados a las metáforas, a la poesía, no la usan en su cotidianidad. Entonces nosotros en verdad tampoco lo hacíamos y fue algo que agradecemos al teatro, conocer este tipo de expresión. Poco a poco los sordos dicen, bueno, está medio fumado lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando una persona la ve varias veces puede entenderle. A la primera quizá no le resulte tan claro, pero poco a poco va entendiendo la poesía conforme la va viendo. Entonces depende, pero son parte de los comentarios que hemos recibido y que agradecen mucho el uso de la lengua de señas. Sí, así es. Cuando las personas se sientan en el teatro necesitan verla otra vez. O dicen, no importa si tengo que pagar otra vez, yo quiero entender la historia bien de Romeo y Julieta. Y entonces es como si ellos se adentraran más en lo que han visto en esas películas, en esos temas. Es como algunos sordos conocerán la historia, ¿no? Quizá de jóvenes tuvieron oportunidad de acercarse un poco a Shakespeare y a diferentes tipos de artes, ¿no? Los jóvenes son más curiosos a este respecto y nosotros también podemos explicarle y fomentar su interés. Y también esta obra es una manera de aprovechar. Pero podría averiguarlo. Don Anafiel, esta noche en la fiesta Julieta se encontrará con Paris. Y si se concreta esta unión, bien, Julieta tendrá todo lo que él quiere. Y teniéndolo a él, ella no disminuye nada. Disminuir. ¿Qué va? Las mujeres engordan por culpa de los hombres. Sí, el caso de una persona me dijo que ha visto la obra 5 o 6 veces porque no termina de entender. Dice, me gusta mucho, es muy bonita. Y cuando veo cómo lo expresan todo en lengua de señas, tengo que ir pescando poco a poco los significados y hasta que llegue una comprensión clara de las metáforas de Shakespeare y de esta forma tan poética de expresarse. Y es algo que le gusta mucho. Las personas se presentan una y otra vez aquí en el teatro. Algunos dicen, ay, bueno, como Julieta. Sueña que sin duda muy pronto se hará obispo. Esta es la reina de las hadas. Es la que trenza en la noche, la crin del caballo, y la que cuando las muchachas duermen, las oprime y les enseña por primera vez a soportar el peso que con el tiempo las harán mujeres. Sí, yo cuando entré a ver la obra, notaba a las personas que estaban sentadas frente a ustedes y alcancé a ver a un sordo y se le iluminaba el rostro, tenía sonrisa de oreja a oreja porque les entendía. Entonces sí sabemos que es importante que pues ustedes apoyen y que por medio de estas obras o su trabajo o la cultura que ustedes difunden, las personas sordas puedan verlo y entender completamente. También sabemos que... Sí, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, un sordo cuando dice o habla de amor, ¿no? Nada más dice, pues te quiero, te amo, pero ¿qué más, no? O ya, o te aprecio, o I love you, o cositas así. Pero aprender esto hasta motiva, ¿verdad? Que su lenguaje sea más bello y lo usen. Sí, yo escuché los ruidos que hacen las personas sordas, que se conmueven y cuando escuchan algo de amor y todo, les emociona en verdad.
y es algo que puede llegar a contagiarse, ¿verdad? Esa emoción. Y en el caso de los oyentes es igual, por las expresiones faciales que utilizan, cómo se ve el sentimiento y verdad, con confianza les digo que sí, estaba yo llorando ya cuando se morían. Es algo muy bonito, ¿verdad? Y por último, ¿hay algo que ustedes quieran decir, compartir con las personas oyentes o sordas que nos ven y nos escuchan? Sí, bueno, nosotros quisiéramos dar alguna información. Ojalá las personas que nos vean, el equipo que formamos, los de Seña y Verbo, somos actores profesionales, no somos amateurs, ¿verdad? Nosotros queremos estar al mismo nivel que los actores profesionales oyentes. Y también pues agradecemos mucho el apoyo de los oyentes hacia Seña y Verbo. Trabajar en colaboración es algo que agradecemos. Y es cierto, ustedes pueden avisar a sus amigos, sus familiares, personas sordas que conozcan, ¿no?, lo que es el teatro, el arte profesional que presentamos. Y por otro lado, necesitamos que ustedes aprovechen y vengan más al teatro, que abran sus ojos a la cultura y al arte, porque nosotros tenemos teatro en lengua de señas y es una verdadera oportunidad. Dios perdone el pecado. ¿Estuviste con Rosalinda? ¿Con Rosalinda? No, padre, ya me olvidé de ese nombre y sus tristezas. Ese es mi hijo. Pero, ¿dónde estuviste entonces? Estuve en un festín con mi enemigo. Y allí, de pronto, recibí una... Bueno, yo conozco muchos oyentes y sabemos que a veces se percibe con una discapacidad, ¿verdad? Dicen, ay, pobrecitos, es que es teatro de discapacidad, de los discapacitados podemos. Pero no, nosotros somos personas sordas que estamos al mismo nivel que los oyentes. No sé, en una historia en España, a veces el término discapacidad con el teatro, o hay personas con síndrome de Down o alguna discapacidad intelectual. Ves, sí, pues es un teatro bonito, ¿no? La verdad es un poco aburrido y uno tiene que aguantar, y al terminar muchas personas dicen bravo, ¿no? Pero lo hacen más por la empatía hacia la discapacidad. Y bueno, en el caso de Seña y Verbo, nosotros a veces nos decían lo mismo, ¿no? Las personas con alguna otra discapacidad decían, sí, vamos, ¿no? Y en nuestro caso era algo distinto. Y pues sabíamos que teníamos que pues esperar, ¿verdad?, hasta mostrar lo que hacíamos y así impactar a las personas. Algunos hasta lloraban, ¿no?, porque vieron el profesionalismo. No hablamos de la sordera ni hablamos de otras cosas, sino hablamos al mismo nivel que los oyentes, ¿no? Durante 2 días que tuvimos funciones, muchas personas pudieron asistir y les impactó demasiado y se olvidaron del tema de las discapacidades, ¿verdad? Sino que fue más el arte, el enfoque que se le dio. Así que no hay que pensar en la persona sorda como alguien que no tiene esa capacidad, ¿verdad? Sí, así es, ver que tienen ese talento, que no los perciban como discapacitados, y ese es el objetivo de su trabajo como actores. ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues ojalá que allá en Monterrey, el equipo de trabajo que tienen allá, ver si se puede fundir y ojalá podamos vernos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y saludos a todos nuestros amigos aquí, actores profesionales que tuvimos con nosotros, que venimos de visita aquí a la Ciudad de México y a conocer un poco su trabajo, y en verdad es algo muy padre. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ríe el cielo a este sagrado rito, y que en el futuro ningún dolor pueda venir a reprocharnos jamás. Aceleremos nuestra obra. Que la gracia divina haga uno de los dos.